Hola iglesia, buenas noches, gracias por estar aquí. Vamos juntos a adorar a Cristo, su Espíritu está con nosotros y también en tu casa. Vamos a adorarle a Él. Tierra pasará, tu amor se mantendrá, solo es tu gracia mi piedra angular. Lo muerto levantarás, tú siempre brillarás, la oscuridad no prevalecerá. Hecho en amor, respondemos a ti, cantamos Dios, Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón. Huérfano tiene hogar, perdido encuentra su lugar en ti. Levantas nuestro mira, al débil fuerza los huesos secos, das vida en ti, Jesús. Lo que tú has hecho en amor, respondemos a ti, cantamos Dios, Cristo te amamos, cuánto te amamos. Corazón te adora a ti. Amén, Señor. Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón Señor, todo nuestro sentimiento, nuestra vida, vemos hacia ti, Jesús. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo, nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo, te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón
corazón hoy te adora a ti. ¿Qué tal, Valle? ¿Cómo estamos? ¿Contentos? ¿Felices? Les damos la más cordial de la bienvenida otra vez a Valle. Siéntete cómodo. Después de haber alabado a nuestro Dios, siéntete pleno, porque estoy seguro de que el mensaje que Dios tiene para ti, para mí el día de hoy, va a darnos una referencia para saber que tenemos un Dios poderoso, que Él nunca duerme y que está al pendiente de nosotros. Así es que el día de hoy estamos iniciando también una nueva serie. ¿Y qué te parece? Mira, la serie se titula Permanecer en Él. Voltea al que está a tu lado y dile, permanecer en Él. Hay que permanecer en Dios. Permanecer en Él es el título de la serie. Y si permanecemos en Él, hermanos, personas, familias que nos acompañan, llevamos mucho fruto. Si permanecemos en Él, llevamos mucho fruto. En otras palabras, seremos gente, personas de resultados tangibles. Así es que ponte cómodo para oír esta prédica, abre tu Biblia, prepárala por ahí, tu teléfono, tu computadora, en fin, lo que tú tengas para seguir la palabra del día de hoy, porque seguramente Dios va a hablar a tu vida y a mi vida a través de su Espíritu Santo. Así es que, ¿qué te parece si ponemos en las manos de Dios esta prédica? ¿Te parece este mensaje? Muy bien, vamos a orar. Señor, este día te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos hable, Señor. Necesitamos escuchar tu palabra. Quita toda palabra de hombre, Señor, y háblanos directamente a nuestro corazón. Y también te pedimos, Padre, que el mensaje que hoy escuchemos lo podamos tomar para poderlo vivir, practicar en nuestro día a día. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo han estado en general? ¿Cómo se han sentido en medio de esta turbulencia, en medio de esta pandemia, verdad? Mira, yo mientras preparaba este mensaje, y hace un momento antes de empezar a transmitir hoy, un día jueves, y la verdad es un privilegio, ¿te has dado cuenta? También es un privilegio estar entre semana y poder estar transmitiendo desde la iglesia Valle, con todo el cuidado, solamente muy pocas personas, ¿verdad? Estamos al pendiente de esta transmisión. Así es que, por favor, ponte alerta sobre lo que Dios va a hablar este día, jueves, a tu vida y a mi vida. Permanecer en Él. Y te decía hace un momento que mientras preparábamos este mensaje que Dios ponía en nuestro corazón, en este momento siento la necesidad, ¿sabes? ¿Te parece bien ahora hacer algo diferente? Vamos a orar unos por otros. Así es que con todo el respeto que tú me mereces allí en tu casa donde te encuentres, ¿te parece si oramos unos por otros? Y vamos a pedirle a Dios que nos guarde de toda enfermedad, de todo contagio, pero que nos permita también ser útiles en este tiempo. Así es que mira, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú escuches esta oración. Tú dices en tu palabra, Señor, que cuando dos o más nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa, tú nos escuchas y la realizas. Hoy, iglesia, dile, nos ponemos de acuerdo, Padre, y te pedimos que tú nos libres de todo contagio, de toda enfermedad, Señor. Y aquellos que están contagiados, Padre, te pedimos para que tú los saques adelante, Señor. Declaramos vida, declaramos salud sobre cada familia, cada persona de Valle y sobre las personas y las familias y parientes de las personas que nos vienen escuchando en esta transmisión. Declaramos, Señor, que somos sanos, Señor. Y también declaramos, Señor, que somos útiles a la iglesia, que somos útiles, Padre, en nuestra familia, parientes,
y a donde tú quieras, Señor, ponernos, que damos fruto, Señor, que somos útiles en este momento como iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Pues muy bien, persona, Valle, familia que nos viene escuchando, iniciemos otra vez nuestra serie, ¿verdad? Ya te comenté, permanecer en Él lleva mucho fruto. Y mira, déjame empezar por la definición de lo que es un fruto el día de hoy. ¿Y fruto qué significa? Es un producto de las plantas y de la tierra que tiene una utilidad. ¿Sí? Es un producto de las plantas o de la tierra que es útil. Wow. De ahí la frase que se dice, escucha, la tierra ya ha dado sus frutos. ¿La has escuchado? La tierra ya ha dado sus ¿qué? Sus frutos. También tenemos algunos sinónimos de lo que es un fruto. Unos sinónimos sería un resultado, un provecho, una utilidad. También hay otra frase que dice, sus esfuerzos han dado fruto. Y mira, nosotros necesitamos entender qué es un fruto para poder aprovechar este concepto que hoy nos quiere dar el Señor y para que hagamos lo siguiente. Escucha bien esta frase que quiero que se quede en tu corazón y en tu vida. A partir de hoy, y muchos ya lo han venido haciendo, haz que tu vida cuente. ¿Y cómo hacemos que nuestra vida cuente? Dando frutos. Mira, vamos a leer la Escritura para que sea el Espíritu Santo el que nos hable como siempre. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, de San Juan capítulo 15, los versos 1 y 2, en esta nueva traducción viviente dice aquí: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Wow, ¿qué está diciendo aquí el Señor? Que Él es la vid verdadera. Está hablando Jesús, ¿verdad? Y dice que su Padre es el labrador. O sea, ¿quién es el labrador? Es aquella persona que trabaja y cultiva la tierra. Y dice Jesús, ¿sabes? Yo soy la vid y todos ustedes son los pámpanos. Somos las ramas. ¿Amén o no? ¿Estamos de acuerdo? Tú y yo somos las ramas, y para poder tener vida, si hacemos referencia a un árbol como la manifiesta aquí el Señor, para que una rama tenga vida tiene que estar ¿qué? Incrustada. ¿En dónde? En la vid. ¿Ok? Entonces, por eso dice aquí que cuando ¿verdad? Él corta toda rama que no da frutos, ¿tú crees? Y poda las ramas que dan fruto para que demos mucho más fruto. Wow. En otras palabras, iglesia amada Valle, personas que están escuchando este mensaje en medio de esta situación, en medio de este distanciamiento social, en medio de lo que estamos viviendo. ¿Sabes? Hoy el Señor nos está diciendo en esta serie, permanecer en Él, que nosotros estamos llamados a ser gente productiva, llena de frutos. Wow. De acuerdo a esta palabra, tú y yo, iglesia amada, personas otra vez, estamos llamados a ser gente productiva en nuestra vida. Y entonces la pregunta, ¿cuál sería el día de hoy? Sería, ¿estás dando frutos en las diferentes áreas de tu vida? Sí, ¿verdad? ¿Estás dando fruto primeramente con tu familia, con tu matrimonio, con tus hijos? ¿Estás dando frutos a hacer un buen papel como papá, un buen papel como esposo, un buen papel en tu trabajo, un buen papel en tu negocio, en fin, en todas las áreas que tú tienes? Wow. Y si hay dudas, ¿sabes? Es el momento de empezar a dar frutos en tu vida. Wow, Señor. ¿Ok? ¿Te queda claro? Tú y yo estamos llamados, ¿tú crees? A dar frutos. Fuimos creados para dar frutos, para dar resultados, para ser gente útil donde estemos. Y si alguna vez alguien te dijo que eras lo contrario, hoy dile, esa es una mentira del enemigo. Porque hoy el Señor me está diciendo que yo soy una de sus ramas y que mientras yo esté en la vid, permanezca en Jesús, soy capaz de dar frutos, resultados en mi vida. Vamos a Mateo, al Evangelio según Mateo, por favor, capítulo 7, los versos del 16 al 20, por favor. Vamos a leer esto en la nueva traducción viviente. Tú sígueme ahí en la Reina Valera, en la versión que tengas, o simplemente, por favor, escucha esta escritura. En el 16, Mateo 7, 16, puedes conocerlos o identificarlos por sus frutos, es decir, por la manera en que se comportan.
¿Acaso puede recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por sus frutos, puedes identificar a la gente por sus acciones. Wow. ¿Tú estás dando fruto? Eso se refleja, ¿ves? A través de tu día a día, a través de cómo vives la vida, a través de las acciones que tú manifiestas o has manifestado desde que naciste hasta este momento. Así es que recuerda, por favor, fíjate bien la frase que tengo para ti, escucha bien, que pone el Espíritu Santo: te conocerán por tus frutos. Analízalo la verdad. ¿Cómo te conoce la gente? No por lo que tú hablas, no por lo que tú dices, sino por tus acciones que manifiestas. ¿Cuántas veces no le has dicho a la gente, es que tú realmente, verdad, eres muy orgulloso, te enciendes rápido, cosas así? No, yo no, sí, mira, la gente identifica. Es como dice aquí el Señor, cuando tú ves un árbol, ¿verdad?, de manzanas, lo identificas. Cuando tú ves un árbol y ves su fruto, sabes entonces el fruto que ese árbol está produciendo. De la misma manera las personas. Y mira, esta escritura es riquísima y yo te quiero dar hoy 4 puntos relevantes de esta escritura que acabamos de leer en Mateo 7 del 16 al 20. Fíjate bien, el primer punto que yo quiero que tú lo anotes para que lo reflexiones y empecemos nosotros a permanecer en el Señor para entonces dar frutos y dar resultados en nuestra vida. El punto 1 dice, los frutos son la prueba visible de los logros que estás obteniendo. Por tus frutos los conoceréis, dice ahí el verso 16, ¿no? Ahí está claro, por sus frutos los vamos a conocer. Los frutos son, ¿sabes?, tu testimonio de vida. Los frutos son los hechos manifestados que has hecho, los cuales hablan más fuerte que las palabras mismas. No sé si has escuchado en una parábola, ¿verdad?, y en los evangelios, donde de repente un padre de familia llega con sus 2 hijos y le pide primero a uno, ¿sabes, hijo? Necesito que vayas y trabajes en mi viña, o sea, en mi negocio. Y este joven, ¿qué dice? Sí, papá, voy. ¿Y qué crees? Finalmente no va. Y de repente llama a otro hijo y le dice, quiero que vayas a mi negocio a apoyarme. Y este hijo dice no, y finalmente va. Si analizamos quién hizo la voluntad del Padre, quién está dando frutos, quién está aplicando esos resultados, el hijo que dijo, ¿verdad?, que aunque al principio dijo que no y después fue. Porque el hijo que dijo sí voy pero no fue, esa es una falacia. Por eso dice, ¿verdad?, por los frutos son a través de tus acciones, de tus hechos que tú vives día con día. Los frutos son el resultado que estás obteniendo en ese trabajo que tú tienes, en ese matrimonio, en ese proyecto, en ese ministerio, en tu hogar, en fin. Ahí se ven los frutos, en los resultados que tú manifiestas. Los frutos son el resultado de la vida de trabajo, pero también de esfuerzo, de disciplina. O por el contrario, la falta de fruto es muestra de que de una vida perezosa, no productiva, mediocre, como muchas gentes lo manifiestan. Qué triste, ¿no? El saber que somos hijos de Dios y que estamos para dar de repente resultados o llevar frutos, ¿verdad? Pero como no permanecemos en el Señor, o a veces permanecemos pero no obedecemos, nuestra vida se vuelve improductiva. ¿Cuántos casos en la palabra no hemos visto? ¿Cuántos casos de gente que ha dado fruto? Tú conoces. Si alguien te preguntara, a ver, tú que eres cristiano, dime una historia o coméntame de una persona que tenga frutos en su vida. Uy, pues hemos visto muchos últimamente aquí en estas transmisiones. ¿Sí o no, familias o personas que nos vienen escuchando? Mira, tan solo la vida de Moisés, ese siervo, ¿verdad? Ese hombre que era manso y humilde de corazón. Qué tremendo hombre, ¿no? ¿A poco no? De repente él crece
con Faraón, se da cuenta que es hijo adoptivo, se da cuenta que pertenece al pueblo de Dios y deja todos los lujos por defender al pueblo, a los hebreos allá en la tierra de Egipto. ¿Te acuerdas? Y de repente pues saca por un mandato de Dios con mano poderosa al pueblo, lo dirige, ¿verdad?, hacia la tierra prometida, y de repente hace muchas cosas a favor del pueblo de Dios. No sé si tú te acuerdas ahí en el libro del Éxodo, cuando él ya sacó al pueblo, ¿verdad? Y de repente el pueblo va y lo consultaba desde el amanecer hasta el anochecer. Y estaba por allá afortunadamente su suegro, ¿no?, Yetro. Y cuando ve todo el trabajo que hace, ¿qué le dice a Moisés? Oye, tranquilo, te vas a desgastar, se va a acabar tu vida. ¿Cómo es posible que desde el amanecer hasta el anochecer tú no tengas un tiempo ni para ti ni para tu familia y sobre todo descanso? ¿Y qué le dice Moisés? Suegro, es que este es mi trabajo, esto es para lo que yo estoy hecho a partir de este momento. Gracias a Dios que su suegro Yetro, ¿verdad?, seguramente por esa sabiduría que Dios le permitió, le dijo: distribuye el trabajo para que seas todavía más productivo, para que solamente los casos más delicados lleguen a ti y los más sencillos sean rápidos de atender, pero sin descuidar los principales. Dime si no, Moisés era un hombre productivo. Y ese solamente es un detalle de tanta. Sacó al pueblo en el Mar Rojo, los animó, volvió a orar, clamaba, etcétera, ¿no? Un hombre muy productivo. Pero el caso, por ejemplo, de Lot, sí, hombre, ese sobrino de Abraham cuando sale de la tierra, ¿verdad?, que le dice el Señor a Abraham en el Génesis 12, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham se lleva a quienes, a sus padres, se lleva a su familia, ¿verdad?, todos, y también a su sobrino Lot. Pero ¿qué pasó con Lot? Si tú ves allí en el Génesis, ¿verdad?, en los primeros capítulos de la historia de Lot, ese hombre se enriqueció de la mano de Abraham, seguramente aprendía cómo oraba, cómo se dirigía, pero después se perdió, echó a perder su vida, como dice, no dio frutos. ¿Tú crees? Su tío Abraham tuvo, una vez que se separaron, que irlo a rescatar. Wow, Señor. ¿Cuántos hombres productivos o improductivos conocen? ¿Para qué los queremos conocer? Pues ¿para qué? Para copiar su ejemplo, como el ejemplo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Es imposible ocultar los frutos, hermanos. Es imposible ocultar los frutos de un árbol. ¿Sí o no? O la ausencia de estos. ¿Ok? Así ocurre en nuestras vidas. Mira, yo te digo, cuando tú llegas y ves un árbol que tiene frutos, es imposible que no los veas, o un árbol que no da frutos. Así es con las personas, o somos fructíferos o no lo somos, o somos de resultados o no somos de resultados. ¿Ok? Y entonces, fíjate, vámonos al punto número 2 ahora, de esta escritura que estamos analizando. Acuérdate, Mateo 7 del 16 en adelante. Escucha, el punto 2. Hay diferentes tipos de personas de acuerdo a esta escritura, ¿no? Porque ahí dice en el 16 al 18, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Que hay diferentes tipos de personas que dan frutos y otras personas que no los dan, o que los dan malos. ¿Tú crees? O sea, no tienen resultados positivos. Wow, qué tremendo, ¿no? Hay árboles con fruto y sin fruto. O sea, sin olvidar que fuimos diseñados por Dios para ser gente productiva, fructífera, capaces, hábiles, que nuestra vida sea conocida por los logros obtenidos, metas conquistadas, sueños realizados, resultados obtenidos. Pero Jesús tampoco es iluso, hermanos. ¿Ok? Él sabe también, o sabía, que hay gente que no daba buenos resultados, gente que teniendo todas las oportunidades, ¿sí los has visto? Gente con todas las oportunidades para ser productivas, sencillamente escogen ser perezosos, infructuosos, mediocres. Qué tremendo, ¿no? Entonces, cuidado, en el punto 2 hay dos tipos de personas. Aquí lo que hay que analizar es cómo estoy siendo como persona, productiva o improductiva. ¿Estoy llevando frutos o no estoy llevando frutos? Wow. Y el punto 3, por favor, vamos a analizarlo. Una vida sin frutos, wow. Una vida sin logros, sin resultados. ¿Sabes?
Ahí el verso 19 dice: todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. ¿Por qué? Porque es una vida sin frutos. ¿Tú crees? Es una vida realmente que se vive por vivir. Y muchas veces es por la falta de conocer nuestra identidad como hijos de Dios. Hoy el Señor te está diciendo: fuiste creado para dar frutos. Si alguien un día te ofendió, si alguien te dijo una mentira, es precisamente una mentira, y hoy tienes que que quitarla de tu mente, de tu corazón y de tu forma de vivir. Tú y yo somos para dar resultados, porque si no tendríamos una vida sin frutos, como dice el verso 19. Jesús es categórico aquí, ¿no? Si no llevamos fruto, y además un fruto del bueno, solo servimos para la hoguera, ¿tú crees? Entonces, qué importante es procurar que tu vida y mi vida cuenten en este mundo. Qué hermoso, ¿sí o no? Cuando tú ves la historia que te motiva. Por eso hay que leer las Escrituras, porque aparte son cosas que el Espíritu Santo revela a tu vida. ¿Te has fijado que de repente nada pasa? Y un buen día estás en la presencia y permaneces en el Señor, y el Señor te da sueños, te da cosas maravillosas para empezar a vivir una vida diferente. Persona, ¿en cuántas ocasiones te ha pasado? Sí, la verdad, en cuántas ocasiones llegábamos a la congregación, llegábamos a la iglesia, escuchábamos la alabanza, tal vez alabábamos, nos íbamos emocionados, escuchamos el mensaje y hasta ahí. Lo archivamos, nos emocionamos, Dios habló de mí, pero ahí se queda. Pero en cuántas ocasiones de repente escuchas ese mensaje y de repente llena tu corazón, o tomas un sueño, o tomas un objetivo, o tomas un reto que el Señor te da. ¿A poco no es padrísimo? Es como cuando tú llegas a un empleo, ¿no? Y estás en la presencia de Dios y el Señor te dice: ahora voy a hacer que en tu trabajo des fruto, y de la nada alguien llega, ¿verdad? Y te propone un proyecto y tú dices: sí, claro que sí, le entro para participar, y eso te da una visión o te conecta a otro nivel de vida en ese empleo o en ese ministerio. ¿Te has puesto a pensar cuando el Señor llama a alguien, ¿no? Cuando llamó a José a través de los sueños, cuando le dijo a esos jóvenes allá con Daniel, cuando le dijo ese sueño a la reina Esther, cuando le habló muchas veces al corazón de David, o inclusive cuando habló a su siervo Noé, ¿no? Que le dijo: Noé, esta gente no entiende, necesito que tú hagas un arca, cuando nunca en ese tiempo llovía, hermano. Wow, Señor, cuando en ese tiempo jamás llovía. ¿Te puedes imaginar ahí la vida de Noé? Que de repente dijera el Señor poderoso, Jehová de los ejércitos: ¿sabes qué? He decidido cortar la vida de la humanidad. ¿Por qué? Porque son malos y se están perdiendo. Y de repente le encarga hacer un proyecto como el arca. En esos tiempos, ¿qué diría la gente? ¿Estás loco, Noé? ¿Para qué quieres ese barco? ¿A qué te refieres con un diluvio? No existe ese concepto, no hay estadísticas. Pero entonces, ¿qué hizo Noé? Dijo: ¿sabes? De acuerdo a la comunión con Dios y a la permanencia a través de la oración, a través de estar un tiempo con mi Dios poderoso, voy a obedecer. Aunque muchas veces no te quede claro, simplemente obedece ese mandato o ese proyecto que te da el Señor, y grandes cosas te van a esperar. Ay, qué tremendo, ¿no? Imagínate ya cuando está el diluvio, que ha de haber dicho Noé y también su familia: wow, ¿no? Qué tremenda situación. Y eso dio un resultado, fui útil porque le creí a mi Dios, por permanecer, por estar en esa comunión con ese Dios poderoso. Qué importante es procurar que nuestra vida cuente, hermano, que no sea una vida estéril, sin logros, sin metas, sin resultados. Una vida que de repente se vuelve triste, Señor, de conmiseración, miserable. ¿Sí has visto esa gente, hermano? Que por falta de resultados viven constantes pruebas, aflicción, carencias. Luego se preguntan por qué la pasan tan mal, y la respuesta es obvia para todos, ¿verdad? Para todos los demás, menos para ellos, ¿verdad? Su vida está siendo así por la falta de disciplina, constancia y dedicación. ¿Para qué? Para dar frutos en su vida. Wow, Señor. Y el Señor dice: wow, esa gente se les va a quitar aún lo poco que tiene.
Por eso el día de hoy el Señor también nos llama y nos dice: ustedes ya han sido podados. Y el podar significa han sido limpios por mi palabra. Cada vez que tú vas y buscas al Señor en esa permanencia con Él, el Señor te hace consciente del pecado, el Señor te hace consciente de las promesas que tenemos, el Señor te hace consciente de la revelación que te da día con día, y eso empieza a llenar tu corazón. Deja de estar buscando en otros lados, deja de buscar en otra vid, deja de buscar en otras fuentes, empieza a buscar la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Empieza a tener un espacio para ir con Jesús, para ir con ese Dios poderoso y postrarte ante Él y suplicarle y empezar a tener una comunicación verdadera para que tengas una vida con frutos y no como este punto, una vida sin frutos. Wow, Señor. Y mira el último punto, el número 4, por favor. Escucha esto. Nuestros logros hablan por nosotros mismos. Así que por sus frutos los conocerán. El verso 20. Así que por sus frutos nos van a conocer. Aquí Jesús da una declaración potente y universal y aplicable a todas las áreas de nuestra vida. Los frutos de una persona, en donde puede ser, hermano, en tu familia, en la iglesia, en tu empleo, en tu negocio, en tu ministerio, ¿verdad? En tu proyecto. Pero ¿qué es lo que entonces te permite saber, verdad, que hay un avance, una utilidad? Los frutos, porque ellos son el medidor de tu rendimiento en la vida. Wow, Señor. Mira, yo he visto muchas veces a trabajar a jóvenes aquí en la congregación, personas, hermanos, que de repente un joven llegó y me dijo en su trabajo: ¿sabes? Antes de la pandemia, él empezó a trabajar el home office en casa. Raro, ¿no? Antes de la pandemia, la verdad. El año pasado, antes del 2020, el 2019, él empezó a trabajar en una empresa y empezaron a darle 2-3 días a la semana en home office, y él decía: me siento raro, pero ¿saben? Me han tenido confianza porque han visto que soy una persona que me he entregado me gusta lo que hago. Y de repente, ¿verdad?, lo dicen: bueno, pues este chavo sí ha dado resultados, es un buen profesionista, y le empiezan a dejar más días. Y en un momento determinado volteó y me dijo: fíjense que una vez mi jefe me llevó a las oficinas para conocerme, y cuando fui con él empezamos a conversar. Escucha esto, dice que empezó a conversar con su jefe, empezó a ver su oscuridad, que era breve, que apenas había salido de su profesión, y entonces el jefe dijo: ¿y cómo ve usted el negocio, joven? Tal. Y entonces él dijo: ¿sabe qué? Mire, yo lo veo de esta manera. Y sacó un informe, ¿tú crees? Sacó un reporte de lo que él había visto a través de atender clientes vía telefónica como médico profesionista de eso. Y entonces el jefe se quedó maravillado. ¡Wow! ¿Hiciste este informe? Sí, claro, porque yo sé que este informe le va a servir a alguien como usted que me lo está pidiendo, para ser mejores como empresa y para atender mejor a los clientes. Eso me encantó, ¿sabes? No lo voy a olvidar. Eso, cuando él me dijo: estoy haciendo un informe, un reporte. Hay veces que hay que hacer un informe, ¿verdad? Hay que hacer un reporte sin que te lo pidan, pero un reporte que enriquezca, que sea para ser útil en tu trabajo, en tu familia, en tu ministerio. Wow, ¿te gusta esto? Si no, analízalo. Mira, muchas veces preguntamos: oye, ¿cuál es, por ejemplo, ahorita, cuál ha sido el costo familiar? ¿Cuál ha sido tu gasto familiar? ¿Cuál ha sido el gasto de tus hijos en donde tienes que invertir, ¿verdad?, para su educación? Y dices: ay, eso el Señor proveerá. Claro, pero siempre es bueno hacer un análisis de cómo estoy actuando como proveedor de mi casa, pero también cómo estoy actuando como padre, cómo estoy actuando como esposo, como empresario, como trabajador, etcétera. ¿Cómo ha sido el trabajo, hermano precioso, si tienes un ministerio? Si ahorita vinieran a pedirte cuentas, ¿qué le dirías? Estamos en pandemia. Pero si hicieran un informe general, a lo mejor alguien diría: sí, estoy en pandemia, pero Dios me da gracia para ser útil aquí. Y de veras no es reproche, es algo que yo quiero que tú y yo analicemos el día de hoy, que nuestros logros, nuestros frutos van a hablar por nosotros mismos de qué tipo de persona. Porque si tú te enfocas en tu ministerio y en tu familia, obviamente eso te va a llevar a enfocarse en tu trabajo. Porque este joven
Me enseñó que así como se enfoca en su trabajo, así se está enfocando en su matrimonio. Wow, Señor. ¿Sabes? En otras palabras, ¿por qué es bueno hacer un informe? ¿Por qué es bueno entonces permanecer en el Señor para que Él te dé instrucciones y después entregar cuentas? Porque los resultados no mienten. ¿A poco no en la vida? O alguien es rico o alguien es pobre. O si tú tienes una relación amorosa, ¿verdad? ¿Sabes si ha fructificado a través del tiempo o no ha fructificado? ¿Sí? ¿Cuántas veces aquí un matrimonio sabe y entiende que cuando está con el modelo de acuerdo al diseño de Dios, le está funcionando o le está funcionando su modelo de siempre de la vida del día a día? Los resultados, por lo tanto, no mienten, pero nosotros muy a menudo nos mentimos a nosotros mismos. Nos encanta engañarnos, ¿sabes? Sí, no, hombre, esto está mal, está por demás. ¿Cómo? No, por favor, son números. No. Mira, muchas veces hay que ver cómo estamos actuando, si estamos dando el fruto conveniente y nuestra vida cuenta en el día a día. Hay que hacer un análisis, de verdad. Hay que hacer un análisis muy detallado en estas situaciones. Y te voy a decir algo, ¿verdad? Para que entonces veamos cómo es esto. Ahora, ¿cuáles son algunos de los factores, ya que vimos estos 4 puntos hermosos? ¿Cuáles son algunos de los factores que tú y yo tenemos que estar muy al pendientes para poder dar frutos en nuestra vida? El Señor te dice, fíjate, vamos entonces a la escritura de origen, ¿sí? Juan 15, dice aquí, Juan 15, pero vamos a leer ahora los versos siguientes. Vamos a Juan 15, por favor. Y vayamos a los versos siguientes. Déjame aquí enfocarlos. Juan 15, el verso del 5 al 8, por favor. Vamos a buscar, vamos a ver qué nos dice ahí. Aparte de los que ya leímos el 1 y el 2 y el 3. Dice aquí el 5, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no puedes hacer nada. ¿Te das cuenta qué te dice el Señor? Ustedes son las ramas, ¿verdad? Y si permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, van a producir mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. El 7, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Wow, si ustedes permanecen en mí y mis palabras. O sea, mira, aquí se trata de permanecer, es un tiempo para ser constantes de la mano de Dios en la oración. El que permanece en mí, ese va a llevar mucho fruto. ¿Te acuerdas allá en el libro de Josué, capítulo 1, verso 8, cómo el Señor, una vez que Moisés muere, qué le dice a su sucesor llamado Josué? Esfuérzate y sé valiente. ¿Pero para qué le dice el Señor? Esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para que cumplas todos mis mandamientos al pie de la letra. Cuando tú y yo tenemos la costumbre de leer nuestra palabra, de meditar en ella y de practicarla, el Señor hace grandes cosas a través de nosotros y empezamos a dar resultados y empezamos a dar frutos increíbles. Otro momento, ¿cuál es, hermanos? Otro momento de esta escritura, ¿verdad? Dice aquí, fíjate bien, en el 8, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Wow, ¿cuántas veces tú, hermano, has analizado esto? ¿Cuántas veces has analizado el libro de los Hechos para darte cuenta cómo el apóstol, ¿verdad? Pedro, en sus orígenes de pescador, tuvo que pasar 3 años y medio de la mano de un Dios poderoso? Y así como Josué, ¿verdad? Se esforzó y fue valiente. ¿Por qué?
porque tomó una decisión cuando el Señor le dice en un momento determinado que lo llama: desde hoy vas a ser ya no pescador normal, sino pescador de hombres. Y se empieza a comprometer, empieza a caminar con Jesús, empieza a asistir a sus enseñanzas, a sus sanidades y a sus prédicas. Y cuando el Señor parte a la presencia de su Padre y derrama el Espíritu Santo, entonces Pedro, ¿verdad? Ahí en Hechos capítulo 2 y 3, ¿qué sucede? Entonces él toma la batuta, Pedro, ¿verdad? Y empieza cuando sana ahí en Hechos 3 a ese cojo de nacimiento de la Hermosa. ¿Te acuerdas? Cuando él y Juan van a entrar a la hora de la oración, un limosnero, ¿verdad? Un cojo de nacimiento les pide limosna y él dice: no tengo plata ni oro, y lo sanan, y de repente la multitud se junta, ¿no? Porque este cojo empieza y entra a la iglesia y empieza a hacer un alboroto. Y mira lo que me pone Dios para ti en este momento, hermano. Ese cojo que sanó, la presencia de ese Dios poderoso en el nombre de Jesús. Cuando Pedro se le queda fijando y Juan dice: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos, y en el nombre de Jesús lo sanan. ¿Qué hace el cojo, hermano? Se recupera, y dice la Escritura que empieza a saltar y se mete con ellos al templo y empieza a alabar a Dios y empieza, ¿qué cosa? A hacer que su vida cuente desde ese momento, hermano. ¿Cuántos el Señor nos ha sacado en estas circunstancias? Y muchas veces nos quedamos impávidos, nos quedamos simplemente agradeciendo y hasta lloramos. Pero ¿qué resultados tenemos, hermano? Este cojo se atrevió a hacer la diferencia, a él a gritarle a la gente: yo antes estaba así, ustedes saben, me conocen, y este hombre, ¿verdad?, me dio la sanidad a través de mencionar el nombre de Jesucristo. ¡Wow, Señor! ¿Cuántos cojos llegamos así, que fuimos sanados de muchas cosas? ¿Y cuántos nos hemos levantado con las ganas como este hombre para poder favorecer a tantos? ¿Sabes por qué? Porque a raíz de que ese cojo empezó a gritar, la gente se empezó a juntar. Y oye, ¿te acuerdas del cojo del sí, el que siempre estaba aquí pidiendo limosna, que era cojo de nacimiento? Sí, pues ha sanado. ¿Cómo? Y empezó a juntarse la gente, y Pedro aprovechó ese momento. Pedro aprovechó ese momento en donde este cojo tuvo la capacidad de levantarse y hacer que su vida empezara a ser fructífera y dejara de ser improductivo para el reino de los cielos. Y sabes, la Escritura dice que ese día se convirtieron más de 3,000 personas cuando el apóstol Pedro aprovechó ese momento para predicar el evangelio a esas multitudes. Wow, Señor. Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, dice el Señor, como el árbol, ¿no? Cuando esas ramas se alimentan desde la vid hermosa y empiezan a llevar, ¿qué cosa? Vida, utilidad, frutos. Así estamos, para eso estamos hechos tú y yo, mira. Y sabes, déjame decirte otra historia también hermosa, hermano. ¿Te acuerdas de la mujer samaritana allí en Juan 4, no? Cuando el Señor dice que le era necesario pasar por Samaria, ¿no? Y de repente una mujer le sale en encuentro, y era una mujer samaritana, ¿lo recuerdas? Que esa mujer sale ya a mediodía, como a las 12, con el calorón, a buscar agua al pozo, y de repente el Señor tiene un encuentro personal con ella. ¿Lo recuerdas? Y le dice Jesús: dame de beber. O vengo a hacer, dice: oye, Señor, ¿por qué vienes a sacar agua del pozo? No traes ni cántaro. ¿Y por qué me estás hablando si yo soy mujer en primer lugar y además samaritana? O sea, nada en común tenemos tú y yo. Yo estoy en una posición muy mala como mujer y además soy tu enemiga. ¿Por qué estás hablando? ¿Qué está pasando? Esta mujer se maravilla de que un hombre como Jesús la atienda de manera personal. Y una vez que el Señor, ¿verdad?, le dicta el plan de salvación a esta mujer, ¿qué hace la samaritana? No se queda con la bendición, no se queda con lo que Jesús le revela de su vida, no se queda con eso, hermano. En ese momento esta mujer que se escondía por la situación que vivía, ¿verdad?, muchas veces en adulterios y eso, no se queda con su bendición. Va y le dice al pueblo entero, a pesar de que ella sabía la condición de la maldad que había hecho a tanta gente ahí, a pesar de que se exponía que la pudieran apedrear porque ella había hecho mucho daño,
En ese cambio de vida, ¿qué pasa? Ella va y grita y dice: vengan a conocer al Mesías, vengan a conocer este hombre que me adivinó, que me dijo mi futuro, que me dijo, ¿verdad?, también de dónde venía y que hoy me está dando una salvación hermosa. Y el pueblo fue beneficiado, iglesia amada. ¿Entiende esto que el Señor está hablando hoy? Estamos hechos para dar fruto. Estamos hechos para dar resultados. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Wow, Señor. Cuántas historias hermosas, cuántas enseñanzas. Ahora entiendo por qué el rey David se metía a la presencia, porque permanecía ahí. Es donde daba los frutos, es donde el Señor le daba el valor para enfrentar las batallas, es donde el Señor le daba la esperanza para seguir adelante, es donde el Señor le daba la fortaleza para levantarse muchas veces de la ceniza hacia arriba. Es por eso tan necesario en este tiempo, en esta pandemia, que nosotros permanezcamos en el Señor. ¿Para qué? Para aún en estas situaciones seamos de esperanza, que seamos de consuelo, que seamos gente de cambio y de resultados, aún en estas circunstancias, porque tú y yo representamos a la iglesia de Jesús, porque tú y yo representamos a ese Dios, a ese Jesús que es la vid verdadera. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta palabra que tú has puesto en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado y nos has dicho: permanecer en mí y yo en ustedes. Gracias, Padre, por tantas enseñanzas tuyas, Señor. Gracias, Dios, porque tú, Señor, viniste a hacer la voluntad de tu Padre y tú permanecías en Él. Y la permanencia de Él en ti es a través de vivir una vida, Señor, dedicada a la obediencia de lo que tu Padre te dicta. Así es que oramos, iglesia, oramos, Valle, oramos, personas, familias que nos vienen escuchando hoy en estos tiempos de tanta necesidad. Hoy en estos tiempos donde aparte de esa palabra de aliento, la gente necesita escuchar una palabra rema, una palabra revelada, una palabra que consuele su corazón, que les dé paz y sobre todo que les haga entender, si son hijos de Dios, que estamos hechos para llevar frutos, dar resultados, para ser útiles, para que nuestra vida, hermanos, cuente en el nombre de Jesús. Señor, pone en nuestras vidas, Señor, el querer como el hacer, Señor, de tu palabra. Danos hambre y sed de tu palabra, Señor. Padre, que seamos oidores, pero también hacedores de tu palabra, Señor. Declaramos que Valle es una iglesia, Señor, que se levanta para hacer esa casa de oración, para hacer esa casa de refugio y de restauración, Padre nuestro. Declaramos, Padre, que nosotros te buscamos con todo nuestro corazón y hoy te pedimos que te reveles a nosotros, que nos hables de manera personal, Padre nuestro. Y sobre todo, Señor, para que podamos ser sabios, Señor, en nuestra vida y ocupar nuestra vida en las cosas que den fruto verdadero. Señor, quita todo estorbo, toda preocupación, toda distracción que no hace más que preocuparnos, Dios. Y Señor, háblanos de manera personal. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia preciosa, ¿ves cómo este jueves es enriquecedor? ¿Ves cómo es bueno compartir este mensaje con muchos? ¿Ves cómo es bueno permanecer en la presencia de Dios? Permanecer en Él te lleva a obtener mucho fruto en tu vida. Te mando un fuerte abrazo. Estamos deseosos de vernos, estamos transmitiendo, estamos unidos como iglesia. Dios te bendiga y te proteja. Hasta luego.